En la Baja Antigüedad y la Alta Edad Media, Europa se encontraba en la encrucijada de dos mundos: las tradiciones de la antigua Roma y las culturas expansivas de Oriente. La tierra rural tenía que alimentar a poblaciones crecientes y, al mismo tiempo, dependía por completo del trabajo humano, la lluvia y el conocimiento ancestral. La gente construía modestas cercas, cavaba pozos y cultivaba sus huertos con sus propias manos. Sin embargo, tanto las crónicas como los hallazgos arqueológicos demuestran que la vegetación cultivada podía hacer milagros. Los rendimientos eran altos, la diversidad de especies asombrosa, y algunos jardines se convirtieron en símbolos de riqueza y poder. ¿Cómo es posible que en una época sin maquinaria moderna, fertilizantes sintéticos ni riego automático, los jardines fueran tan fértiles? En este video descubrirán cómo los monjes de los monasterios utilizaban una variedad de jardines para el tratamiento y el sustento. ¿Por qué los jardines estaban rodeados de sólidos muros y qué escondían en su interior? Nos centraremos en el suelo, el agua y las plantas, los tres pilares de la productividad. Mostraremos cómo los antiguos manuales agronómicos ofrecían recomendaciones sorprendentes, como plantar rábanos en una bola de estiércol de cabra o recetas mortales para eliminar plagas. Y recordaremos que los jardines medievales no eran solo para comer, también eran lugares de espiritualidad y amor, y su simbolismo abarcaba desde la Rosa de María hasta el Jardín del Edén. Muchas de las técnicas que crearon la fertilidad de entonces siguen siendo una inspiración hoy en día. Además, miraremos más allá de las fronteras de Europa, al mundo islámico, donde nacieron máquinas de riego y la agronomía científica que influyeron fundamentalmente incluso en los jardines ibéricos. ¿Cómo llegaron estas innovaciones a Europa y por qué las adoptaron los monasterios? ¿Y cuál era la motivación de los campesinos comunes, a la sombra del sistema feudal, para cultivar verduras con tanto esmero? Encontrarán las respuestas si continúan. En la introducción, conoceremos los tipos de jardines y el lugar que ocupaban en el pensamiento de la gente. Luego nos sumergiremos en técnicas específicas: defensa y organización, fertilización del suelo, riego, diversidad de cultivos y protección contra plagas. Al final, extraeremos lo que podemos aprender de esta historia para la jardinería ecológica actual. Quizás ya se estén preguntando si todos los jardines eran igualmente ricos. En un momento, revelaremos que las diferencias entre monasterios, castillos y granjas campesinas eran abismales, pero a menudo compartían los principios de productividad. Los monasterios representaban centros de erudición, agricultura y medicina. Según representaciones y descripciones de los siglos XIII y XIV, dentro de los monasterios había varios jardines separados: jardines de hierbas, physic gardens, con plantas medicinales, hortus conclusus, jardines cerrados paradisíacos, que servían para la contemplación, huertos y jardines frutales separados, huertos alrededor de los cementerios, y estanques o palomares para asegurar la carne. Tal división permitía un cuidado especializado y el aprovechamiento de cada pedazo de tierra. Las plantas medicinales como rosas, salvia o lavanda se cultivaban por separado para que no fueran desplazadas por las malas hierbas o la sombra. Mientras tanto, las verduras destinadas a la comida crecían en los lugares con mejor luz. La comunidad monástica también veía la jardinería como un ejercicio espiritual. Herramientas como la pala y la podadera tenían un significado simbólico. La pala recordaba el trabajo de Adán tras la expulsión del paraíso. La podadera, el deber de cortar los pecados. El atrio cuadrado cerrado con una fuente en el medio debía evocar los 4 ríos del paraíso y las 4 virtudes cardinales. Este simbolismo se combinaba con tareas prácticas. El trabajo regular en los bancales cumplía con el deber monástico del trabajo manual, como exigían las reglas benedictinas. Como veremos, fueron precisamente los monasterios los que se convirtieron en los principales innovadores en el campo del abonado, el riego y el mejoramiento genético, porque tenían suficiente tiempo y motivación para experimentar. Además de los monasterios, se construían magníficos jardines alrededor de castillos y palacios. Según descripciones del siglo XIII, estos jardines a menudo tenían bancales rectangulares con senderos reforzados, y cada parte estaba rodeada por cercas de mimbre tejido o muros.
En las residencias nobles no se escatimaba en estética. Se creaban herbaria, con céspedes elevados, pérgolas cubiertas de rosas y vides, y rincones secretos para encuentros amorosos. En algunos casos, en medio había una plataforma elevada, mount, desde donde se podía observar todo el recinto. Los jardines nobles servían para la representación, pero aún así contenían bancales de cocina, huertos y estanques para un suministro constante de comida. Especialmente interesantes eran los llamados Pleasance Gardens, jardines de placer. Autores del siglo XIII describen que los patios románticos estaban rodeados de muros blancos y alrededor de ellos corría un banco por todo el perímetro. Dentro había jardines de hierbas y flores, un cenador de madera, césped elevado para sentarse y, a veces, un pequeño estanque de peces. Fish stew. Tales jardines simbolizaban tanto el amor espiritual como el terrenal. Las fuentes y pozos representaban la vida, las rosas y lirios, la pureza virginal y la pasión. El cultivo de flores también tenía un aspecto práctico. De sus pétalos se producían aceites y aguas aromáticas. En el otro extremo del espectro social se encontraban los modestos huertos de los campesinos. No rebosaban lujo, pero eran la fuente del sustento diario. Informes de crónicas indican que en los huertos campesinos se plantaban principalmente verduras, frijoles, coles, cebollas, ajos, puerros, rábanos, chiribías, guisantes y lentejas, e hierbas para sazonar sopas y para curar. El área era pequeña, a menudo rodeada por un cercado de mimbre o un seto vivo para que no entraran los animales domésticos ni las aves. Junto al huerto solía crecer un ciruelo, un manzano o un peral, cuyos frutos se secaban para el invierno. Si el campesino tenía suerte y su señor le permitía tener un palomar, podía obtener una valiosa fuente de fertilizante, el excremento de paloma. Los huertos campesinos no solo eran más pequeños, sino también más expuestos a los riesgos. Durante las sequías, la gente tenía que acarrear agua del pozo comunal o del arroyo en vasijas de barro y regar los bancales a mano. Los cultivos también estaban sujetos a pagos de diezmos y obligaciones de corvea. Los campesinos estaban obligados a moler el grano en el molino del señor y a pagar tasas por el uso de prensas y hornos. Sin embargo, en el huerto campesino también nacieron innovaciones, por ejemplo, el cultivo de leguminosas para mejorar el suelo, lo que pronto se extendió al sistema de rotación trienal. ¿Cómo sucedió esto? Volveremos a ello en un momento. En muchos textos e iluminaciones medievales, el jardín siempre está separado del mundo circundante. La palabra latina, hortus, significa lugar cercado, y precisamente el cercado era la primera tarea de todo jardinero. Artículos del siglo XIII recomiendan construir una cerca de madera o un seto vivo trenzado de espino, rosas y zarzamoras alrededor del terreno para que no penetre el ganado, los cerdos ni los animales salvajes. En el mundo árabe, a menudo se utilizaban muros bajos de piedra o un foso de agua. Los jardines de castillos y nobles, además, estaban rodeados por altos muros que aseguraban la privacidad, la seguridad y creaban un microclima favorable. El diseño del jardín se basaba en la geometría. Los bancales tenían forma rectangular y entre ellos corrían estrechos senderos de tierra apisonada o tablas de madera. Los bordes de los bancales se elevaban unos centímetros y se bordeaban con cercas de mimbre o tablas. Este simple truco mejoraba el drenaje y protegía el suelo de ser pisado. En algunos jardines islámicos, por el contrario, era ventajoso hundir los bancales. El sol calentaba así las paredes de los bancales y el riego se mantenía por más tiempo. La división en parcelas regulares facilitaba la rotación de cultivos y requería menos trabajo de mantenimiento. En el interior de los jardines se construían pérgolas, cenadores y celosías, que servían como soporte para la vid y las rosas. Los muros altos también actuaban como colectores de energía solar. Jardineros renacentistas posteriores descubrieron que los muros podían acumular calor durante el día y liberarlo por la noche. Usaban los llamados muros de frutas, que permitían cultivar melocotones, albaricoques o vides en regiones más frías. En algunos monasterios se usaban también los llamados espaliers, espalderas, árboles frutales guiados a lo largo del muro para ahorrar espacio y asegurar la máxima insolación.
Se dice que ya los egipcios conocían esta técnica, pero fueron los monjes medievales quienes la llevaron a Europa. Los jardines estaban llenos de otras adaptaciones microclimáticas. Los turf seats, bancos de césped, bancos elevados de césped y tierra, proporcionaban descanso y al mismo tiempo actuaban como acumuladores de calor. Ya en el siglo XIII, en las cortes reales aparecen las primeras superficies de césped, que debían establecerse con esmero. Según el manuscrito de Alberto Magno, primero era necesario eliminar todas las malas hierbas, luego regar el suelo con agua hirviendo para destruir sus semillas, y finalmente colocar tepes de calidad y golpearlos con mazos de madera para unirlos. Este método, aunque laborioso, demuestra cuán seriamente se tomaba el establecimiento de áreas verdes. Los jardines cerrados no son solo una innovación europea. El término paraíso proviene del persa pairidaeza, literalmente círculo cercado. Los conquistadores árabes y los agrónomos andalusíes trajeron a Europa la idea del jardín paradisíaco, donde el agua, la sombra y las flores creaban una composición armónica. Los jardines persas se caracterizaban por canales de agua centrales y 4 parcelas simétricas, que se convirtieron en el prototipo de los patios cuadrados monásticos y nobles. Tras la expansión islámica a España en el siglo VIII, comenzaron a surgir en la península ibérica jardines con fuentes, naranjos y granados, que inspiraron las residencias nobles cristianas. Tratados islámicos, como los escritos de Ibn Basal y Abul Jair, describían el uso de norias y bombas de viento, el riego mediante saquías, norias, y la plantación de olivos junto con vides como cultivos complementarios. Estas recomendaciones llegaron a Europa a través de los jardineros moriscos y los cruzados. Sin embargo, como veremos pronto, la adaptación de estos sistemas en Europa chocó con un clima y condiciones de suelo diferentes. Por lo tanto, algunos elementos se adoptaron y otros tuvieron que ser modificados. Un suelo fértil era la clave para una cosecha abundante. El hombre medieval no disponía de fertilizantes industriales, por lo que dependía del abonado con materiales orgánicos. El estiércol de animales de granja, especialmente de palomas y aves de corral, se contaba entre los fertilizantes más valiosos. Las palomas anidaban en torres especiales, dovecotes, palomares, que eran símbolos de poder y riqueza, y cuyo permiso de construcción estaba reservado a la nobleza. El estiércol de paloma era rico en nitrógeno, y se usaba no solo en los campos, sino también para abonar los jardines, donde se desmenuzaba y mezclaba con la tierra. Otra fuente de nutrientes era el estiércol de granja y el compost. Los campesinos recogían el estiércol de vacas, ovejas y cerdos, lo mezclaban con hojas y hierba, y lo dejaban descomponer de forma natural. Según un manual francés de la Baja Edad Media, Le Ménager de Paris, para las verduras el mejor era el estiércol de vaca u oveja, porque contenía más nitrógeno que el de caballo. Muchas recomendaciones prohibían abonar con estiércol fresco, porque podía quemar las raíces. En su lugar, se dejaba reposar al menos un año. Sorprendentemente, también se usaba la orina y los excrementos humanos, conocidos como tierra de noche, night soil. Un autor del siglo XIV cita el escrito bizantino Geoponica, en el cual se afirma que el desecho humano es mejor que el estiércol animal porque no contiene semillas de malas hierbas. La tierra de noche se mezclaba con agua y se aplicaba a las raíces de los árboles para repeler plagas, y servía también como fertilizante para las verduras. Una mezcla de purines y ceniza también se recomendaba para desinfectar semillas. Aunque hoy en día la idea de excrementos humanos en el jardín pueda parecernos repugnante, en condiciones donde todos los nutrientes eran escasos, era un reciclaje eficaz. El principio básico de la fertilidad se convirtió en la rotación de cultivos. El sistema de 2 campos, rotación bienal, donde un año el campo se sembraba con cereal y el segundo se dejaba en barbecho, fue siendo reemplazado gradualmente desde el siglo IX por el sistema de rotación trienal. Según los historiadores, la tierra cultivable se dividía en 3 partes. En otoño se sembraba el cereal de invierno, trigo o centeno. En primavera leguminosas u otros cultivos, como guisantes o lentejas, y el tercer campo se dejaba en barbecho. Los prados, que quedaban en barbecho por un año, se cubrían de maleza y se usaban para pastar el ganado, cuyo estiércol enriquecía nuevamente el suelo.
La presencia de leguminosas tenía una importancia fundamental. Estas plantas, gracias a bacterias simbióticas en sus raíces, pueden fijar el nitrógeno del aire y mejorar así la fertilidad del suelo. La herramienta física de este cambio fue el arado pesado. A diferencia de la azada antigua o el arado ligero, el arado pesado tenía una cuchilla de metal, reja, un vertedera y una mancera, que podían voltear el suelo pesado y arcilloso, enterrar las malas hierbas y retener el agua. El arado permitió cultivar suelos húmedos previamente inutilizados del norte de Europa, aumentó los rendimientos y, paradójicamente, también ahorró trabajo, porque ya no era necesario el arado cruzado. Un mejor control de las malas hierbas gracias al volteo del suelo llevó a un menor agotamiento del mismo y eliminó la necesidad de escardar constantemente. El cultivo de plantas no estaba exento de la lucha contra las malas hierbas. El método de escarda manual era eficaz, pero muy laborioso. Experimentos modernos en el monasterio de Cloisters en Nueva York han demostrado que un dispositivo de vapor puede matar las malas hierbas junto con sus raíces, un concepto que tiene raíces medievales. En el pasado, se usaba verter agua hirviendo sobre los bancales, como ya aconsejaba Alberto Magno para la preparación del césped. Otro método interesante era el marco caliente, hotbed, un marco colocado sobre un montón de estiércol en descomposición o virutas, que, gracias al calor de la fermentación, permitía el cultivo temprano de melones o pepinos. Estos semilleros de compost eran más baratos que los posteriores invernaderos con estufas y proporcionaron las primeras innovaciones microclimáticas. Sin agua, ni siquiera el suelo mejor abonado produciría nada. Por lo tanto, los jardineros medievales tuvieron que aprender a traer, almacenar y distribuir el agua. La fuente básica eran los pozos. Muchos jardines tenían un pequeño pozo o una cisterna con agua de lluvia. Para regar, se usaban vasijas de barro para riego llamadas chantepleures, recipientes con el fondo perforado y un cuello estrecho, que se llenaban sumergiéndolos en agua, y el chorro de agua se liberaba solo al destapar el pulgar. Estas jarras de riego aparecen en manuscritos ya desde el siglo XI y demuestran que la gente sabía regar de manera cuidadosa y uniforme las plántulas sensibles. Cantidades mayores de agua se transportaban en odres de cuero, cubos de madera o en carros. Para jardines y campos más grandes se necesitaban sistemas más sofisticados. Los monjes cistercienses, conocidos por su destreza técnica, perfeccionaron la construcción de molinos de agua y los utilizaban para accionar bombas. Según estudios modernos, desarrollaron nuevos métodos de riego y trajeron a Europa cultivos exóticos como el arroz o la caña de azúcar. Los molinos se usaban para accionar bombas que elevaban el agua a los bancales. En los jardines andalusíes junto al río Guadalquivir, en el siglo XIII, había miles de norias. Gracias a ellas, era posible regar extensos huertos comerciales y frutales. Los agrónomos árabes escribieron sobre cómo elevar el agua de pozos profundos mediante saquías y bombas de viento, y cómo distribuirla por las terrazas mediante canales. Pero, ¿cómo era la práctica habitual? En el norte de Europa las precipitaciones eran relativamente suficientes. Aún así, los veranos secos podían convertirse en una catástrofe. Por eso, cada patio cavaba un pozo, un hoyo circular revestido de piedra que penetraba hasta el agua subterránea. El mantenimiento del pozo era peligroso y requería trepar a su interior, pero sin él, las verduras se secarían. En algunos lugares, el agua se recogía en grandes cisternas de ladrillo cocido, que captaban el agua de lluvia de los techos en depósitos abovedados. Otra variante eran los dugouts, estanques excavados, hoyos excavados y revestidos de arcilla, que servían como pequeños embalses en el jardín. Cuando se trataba de distribuir el agua, los jardineros medievales aprovechaban cada gota. Museos al aire libre y manuscritos muestran canales de madera o cerámica que llevaban el agua desde el pozo hasta los bancales. El agua se vertía a mano con cubos y se regaba solo bajo las raíces de las plantas para minimizar la evaporación. Los tratados árabes aconsejaban cubrir el suelo con mantillo de hierba y hojas, mulching, para retener la humedad por más tiempo. Este método también se adoptó en Europa. En países cálidos, se creaban terrazas y canales bajos por los que el agua fluía entre los bancales sin erosionarlos. En caso de escasez de agua, los jardines se limitaban a plantas perennes y hierbas aromáticas que toleraban la sequía.
Un capítulo interesante eran las leyes que regulaban el uso del agua. En el sur de Europa existían detallados códigos de aguas que establecían cuándo y cuánta agua podía tomar cada campesino del canal. Las franjas horarias se anotaban en tablillas de madera y se respetaban estrictamente. La violación del derecho de aguas se castigaba con una multa o la prohibición de regar. Estos mecanismos legales demuestran que el agua era un recurso escaso y que su gestión era una cuestión social compleja, además de un desafío técnico. Una vez que nacieron los molinos de agua y las bombas, cambiaron el paisaje. Los jardines podían extenderse más lejos de los ríos porque el agua se transportaba a mayores distancias. Los canales de los molinos servían al mismo tiempo como canales de riego y como fuente de energía para moler el grano. En este video, descubrirán que el riego no es solo una curiosidad histórica. La cuestión del agua sigue siendo crítica hoy en día, y los sistemas medievales pueden ofrecernos inspiración para una gestión sostenible. El agua también jugaba otro papel fundamental. Permitía la cría de peces. El calendario cristiano exigía ayunos durante los cuales estaba prohibido comer carne. Por lo tanto, el pescado constituía una parte importante de la dieta. Ya desde el siglo XIII se creaban estanques, fish ponds, grandes embalses para la cría de carpas, lucios y anguilas, y estanques más pequeños y poco profundos llamados stews, viveros, que servían como depósitos para los peces destinados al consumo inmediato. Los estanques debían tener una entrada y salida constante de agua para que no se estancara ni se pudriera, y los diques se mantenían limpios para poder pescar fácilmente con redes. En algunas fincas monásticas, los estanques eran tan grandes que navegaban botes en ellos. Registros de Worcestershire documentan que las anguilas a menudo se criaban en los canales de los molinos y que los inquilinos pagaban parte del alquiler en anguilas. En Gran Bretaña, los peces, especialmente truchas y carpas, llegaron a ser tan valorados que aparecen en documentos como regalos o moneda de pago. A medida que la población crecía y se producía una sobrepesca en los ríos, los estanques privados se convirtieron en la única garantía. En algunos monasterios había varios estanques, cada uno con una especie diferente de pez. El mantenimiento de estos embalses requería la limpieza del lodo y la eliminación de especies superpobladas. Además de los estanques, en los jardines también había canalillos de agua y fuentes, que aseguraban la circulación y refrescaban el aire en los días calurosos. La dieta medieval se basaba en cereales y verduras. En los huertos se cultivaban coles, repollos, cebollas, ajos, puerros, rábanos, chiribías, guisantes, lentejas, frijoles y apio. Estas plantas formaban la base de las sopas y gachas, pottage, que eran el pan de cada día de campesinos y monjes. Las legumbres, además de enriquecer el suelo con nitrógeno, proporcionaban una importante fuente de proteína vegetal. Los guisantes y las lentejas a menudo se secaban para el invierno. En los bancales de primavera se sembraban zanahorias, perejil y espinacas, mientras que en verano se cultivaban calabazas, pepinos o chiribías. Una especie menos conocida pero popular era la rúcula, colewort, cuyas hojas servían como ensalada. El cultivo tenía un ritmo fijo. Le Ménager de París aconsejaba sembrar las habas entre Navidad y principios de marzo. Tras la germinación, rastrillar el suelo y cuando las plantas tenían 6 hojas, escardarlas. Las semillas no debían sembrarse en mojado para que no se pegaran al rastrillo, y se debía regar por la mañana o por la tarde para que las plantas no se quemaran con el sol. El autor también recomendaba usar calendarios lunares y eclesiásticos para elegir los días de siembra. Según los agrónomos árabes, los cultivos se rotaban de modo que al cereal le seguía el lino o el cáñamo el primer año, y las leguminosas el tercero. Las hierbas medicinales tenían una importancia especial. El Physic Garden, jardín medicinal, monástico, contenía rosa gálica, salvia, menta, hisopo, romero, melisa y docenas de otras especies, con las que se elaboraban ungüentos, tinturas y tés. Algunas plantas como la lavanda o el hinojo servían al mismo tiempo como especias aromáticas. También se cultivaba ruda, ajenjo y artemisa, que repelían insectos. Las cartas de Hildegarda de Bingen atestiguan que las monjas percibían las hierbas como una manifestación de la fuerza verde divina, viriditas,
que cura el cuerpo y el alma. Los manuales domésticos mencionan también especies olvidadas: consuelda para cataplasmas, alcarabea y cilantro para la digestión, hisopo para desinfectar heridas. En los bancales de hierbas también se cultivaban flores que tenían un valor simbólico: lirios y rosas para la Virgen María, violetas para la modestia, margaritas para la inocencia. Algunas flores se utilizaban en la cocina. Pétalos de violeta y rosa se confitaban y añadían a postres y aguamieles. Los árboles frutales eran la columna vertebral de los jardines monásticos y nobles. Manzanos, perales y cerezos se propagaban principalmente por injerto y a codo, lo que permitía mantener la calidad de los frutos y crear nuevas variedades. Según textos especializados, la propagación clonal y el injerto se desarrollaron ya en la antigüedad, pero los monjes medievales los perfeccionaron. Usaban cuchillos de injertar y plantadores divers para unir el brote con el portainjerto. La propagación vegetativa de plantas se consideraba una técnica avanzada y requería un conocimiento preciso de la compatibilidad entre el portainjerto y la yema. Fue gracias al injerto que se extendieron las variedades dulces de manzanas, peras y ciruelas, y surgieron variantes coloridas de higueras. Además de los árboles, se cultivaba la vid. En el norte de Europa, la vid a menudo se ataba a celosías para obtener más sol y no ocupar espacio. Algunos jardines usaban la antigua técnica de la espaldera, espaliers, donde los árboles se guiaban en forma plana a lo largo de los muros. Esto reducía la necesidad de espacio y permitía un mejor calentamiento. En el Mediterráneo se extendieron los huertos de cítricos, naranjas y limones, que los comerciantes árabes trajeron a Europa y que se mantuvieron en microclimas cálidos gracias a la protección de los muros y al riego. En la época en que Europa comerciaba con el mundo islámico a través del comercio y las cruzadas, llegaban al continente nuevos cultivos. Los agrónomos árabes describieron docenas de plantas que Europa aún no conocía: arroz, caña de azúcar, espinacas, melones, berenjenas o cítricos. Ibn Basal e Ibn al-Awam recomendaban para el clima mediterráneo alternar lino con trigo, plantar vides junto a olivos y usar bombas de viento para el riego. Estos conocimientos, tras la conquista de Al-Ándalus por los reyes cristianos, se transfirieron gradualmente al norte y cambiaron la dieta europea. Por ejemplo, el cultivo de melones en los jardines monásticos se consideraba prestigioso. Los tratados agronómicos aconsejaban podar los brotes y colocar los frutos sobre estacas de madera para evitar que se pudrieran. Además de los jardines rurales y monásticos, en la Edad Media también existían jardines urbanos. A lo largo de las murallas surgían huertos, pequeños jardines de verduras que abastecían a la población urbana. En Al-Ándalus y Sicilia, jardineros musulmanes y judíos mantenían huertos comerciales intensivos que utilizaban una elaborada red de canales y norias. Estas parcelas a menudo se alquilaban y eran cultivadas por familias que se especializaban en el cultivo de verduras para el mercado. Otros terrenos, huertas, eran más grandes y se centraban en frutas, especialmente cítricos y granadas. Así, alrededor de las ciudades se creaban cinturones de verdor intenso que proporcionaban alimentos frescos y al mismo tiempo aseguraban el microclima y la estética. Al norte de los Alpes surgían jardines urbanos en los patios de las casas burguesas y en los suburbios. Ante la falta de espacio, las verduras se cultivaban en macetas, en bancales elevados o incluso en los tejados. Los consejos municipales destinaban terrenos públicos para jardines comunes, de los cuales obtenían verduras las escuelas, hospitales y hospicios. Este sistema prefigura la jardinería comunitaria moderna. En este video descubrirán que incluso en medio de las ciudades de piedra había espacio para el verdor. La ciudad medieval no era solo gris, sino que estaba entretejida de jardines que aseguraban la salud y la prosperidad. El trabajo en el jardín no terminaba con la cosecha. Los frutos debían procesarse y conservarse. La gente medieval desarrolló una serie de métodos para conservar los alimentos para el invierno. Las verduras se secaban o encurtían en sal y vinagre. Las manzanas se cortaban en rodajas y se secaban al sol. Las hierbas se ataban en manojos y se colgaban bajo el techo. La fermentación era común. El repollo se cortaba, se espolvoreaba con sal y se prensaba con una piedra,
creando así la milagrosamente duradera colagria, chucrut. Los frijoles y guisantes se dejaban madurar y luego, almacenados en vasijas de barro, se convertían en la principal fuente de proteínas en invierno. El jarabe de higos y uvas servía como edulcorante. En la cocina, los frutos del jardín se procesaban a diario. Las sopas y gachas, pottage, se cocinaban en una sola olla, a la que se añadían verduras, cereales y hierbas. El vino y el vinagre se hacían de uvas, la cerveza de grano y lúpulo. Para sazonar se usaban especias, que eran raras y caras, pero el jardín proporcionaba sustitutos. El apio de monte, levístico, sabía a apio. El hisopo reemplazaba a la menta, la milenrama añadía un toque picante. Los monjes y las amas de casa también destilaban jarabes de rosas y lavanda, que se añadían a postres dulces y aguamieles. Los métodos de conservación de alimentos reflejaban el clima. En regiones frías, era posible almacenar hortalizas de raíz en montones bajo tierra o en sótanos. En climas más cálidos, los alimentos se secaban para evitar que se estropearan. La madera y las hojas se usaban como materiales aislantes y, en algunas regiones, se construían neveras especiales, pozos llenos de hielo y paja, que conservaban la carne y la leche incluso en verano. Esta logística demuestra que un jardín productivo estaba interconectado con la cocina y la cadena alimentaria. Las hierbas eran más que especias, eran parte de la medicina. Los physic gardens, jardines medicinales, monásticos cultivaban plantas específicas para enfermedades concretas. Según las listas conservadas, contenían de 50 a 100 especies. Rosa gálica para hacer ungüentos, orégano y tomillo para la tos, rábano picante para el reuma, caléndula para las inflamaciones. Hildegarda de Bingen subrayaba que las hierbas tienen una fuerza espiritual, viriditas, que cura el desequilibrio interno y es un don de Dios. Las monjas elaboraban tinturas en alcohol, destilaban aceites esenciales y preparaban jarabes con miel. La Escuela de Medicina de Salerno y los boticarios universitarios desarrollaron aún más la herboristería, traduciendo textos médicos árabes y aprendiendo nuevas recetas. Por ejemplo, la digital, Foxglove, se usaba para problemas cardíacos, la raíz de cálamo para la digestión y la amapola para calmar el dolor. A los jardines también llegaron especias indias como el jengibre y la cúrcuma, que se usaban tanto en medicina como en la cocina. En este video descubrirán que la medicina medieval no era primitiva. Se basaba en observaciones empíricas y un amplio conocimiento botánico que nació precisamente en los jardines. Sí. La maleza era para los jardineros medievales un enemigo tan grande como lo es para nosotros hoy. Al crear bancales, se eliminaban a fondo las raíces de las malas hierbas. A veces, el suelo se regaba con agua hirviendo para destruir las semillas. Para cavar se usaban azadas y palas. Las hierbas más pequeñas se arrancaban a mano. En la geopónica bizantina, se recomendaba escardar la grama, Synodon dactylon, en junio, cuando la planta es más débil. En los senderos se esparcía grava o ceniza, lo que impedía el crecimiento de malezas y permitía caminar en seco. En siglos posteriores, se utilizó vapor o aire caliente para combatir las malas hierbas. Reconstrucciones modernas muestran que un dispositivo de vapor puede destruir las malas hierbas junto con sus raíces sin productos químicos. Este concepto se basa en la práctica medieval de verter agua hirviendo en los bancales y demuestra la continuidad de los métodos ecológicos. Además de las malas hierbas, amenazaban la cosecha insectos, babosas, pájaros y enfermedades de las plantas. Los manuales agronómicos contienen largas listas de recetas para repeler plagas. El más común era el azufre, molido y espolvoreado alrededor de las viñas, repelía insectos. Al quemarlo, su humo mataba orugas. También se utilizaban cenizas, resina y brea, orina, vinagre y soluciones de hierbas, especialmente ajo, que se trituraba en aceite y se quemaba para ahuyentar avispas. Para repeler hormigas, se recomendaba esparcir serrín de roble o ceniza en sus nidos. El estiércol de burro esparcido alrededor de los bancales supuestamente ahuyentaba saltamontes y orugas. Sin embargo, algunos medios eran peligrosos. La geopónica aconsejaba espolvorear los árboles con plomo para deshacerse de las orugas, y autores árabes recomendaban hervir el grano con arsénico rojo y esparcirlo para los pájaros.
Estos pesticidas, aunque tenían un efecto a corto plazo, eran tóxicos para las personas y la naturaleza. A pesar de estos extremos, la mayor parte de la protección de cultivos medieval era orgánica y se basaba en la observación de qué plantas y sustancias molestaban a las plagas. Los aerosoles de ortigas y ajenjo repelían pulgones, mientras que espolvorear las plantas con ceniza del hogar protegía contra los hongos. Cuando los medios naturales fallaban, la gente recurría a métodos espirituales. En Francia e Italia se realizaban procesiones llamadas rogativas, durante las cuales sacerdotes y fieles recorrían los campos, rezando y bendiciendo los cultivos. Si la situación era extremadamente grave, los tribunales eclesiásticos podían juzgar y excomulgar a las plagas, como saltamontes u orugas. Esta práctica se basaba en la creencia de que incluso las fuerzas naturales estaban sujetas al orden de Dios y podían ser excluidas de la comunidad si causaban daño. Europa en la Edad Media era un mosaico diverso de climas. En el sur, alrededor del Mediterráneo y en la península ibérica, los jardines tenían que lidiar con el calor y la sequía. Aquí se desarrollaron complejos sistemas de riego con norias y canales, descritos por los agrónomos árabes. Los jardines de Al-Ándalus se parecían a oasis, dominaban los cítricos, granados e higos. Se cultivaban melones y berenjenas. La sombra de las pérgolas y las fuentes eran esenciales no solo para la estética, sino también para mantener la humedad del aire. En las condiciones mediterráneas, también era clave la protección del suelo contra la erosión. Se construían jardines en terrazas en las laderas, y sus muros retenían el suelo y el agua. En Europa central y del norte, el clima era más húmedo, con precipitaciones más altas e inviernos más fríos. Los jardines aquí usaban agua de lluvia y dependían menos de riegos complejos, pero luchaban mucho más contra las heladas. Los bancales elevados y los muros de frutas ayudaban a prolongar la temporada de cultivo. En las regiones del norte se cultivaban variedades más resistentes de manzanas, peras y coles. El vino era más raro y la especialidad eran las bayas jugosas y las hortalizas de raíz. Los monjes en Inglaterra y Alemania experimentaban con marcos calientes y campanas de cristal, cloches, para poder cultivar especies amantes del calor. Una realidad completamente diferente eran las zonas montañosas de los Alpes y los Cárpatos. Las laderas empinadas y las cortas temporadas de cultivo obligaban a los jardineros a crear pequeños huertos protegidos de las avalanchas y el viento. Aquí se cultivaban principalmente hierbas que toleraban el frío y tenían un alto valor, como el árnica o la menta de montaña. El descubrimiento fue secar y conservar hierbas, lo que reducía la dependencia de la cosecha fresca. En un momento, revelaremos cómo este enfoque regional de la gestión se reflejó en el intercambio de semillas y plantas entre diferentes partes de Europa. Aunque los jardineros medievales no conocían el término permacultura, utilizaban instintivamente los principios de cultivos asociados y diversidad. La agronomía árabe recomendaba plantar olivos junto con vides, porque sus raíces se complementan mutuamente y la sombra del olivo protege las uvas del sol abrasador. En Europa occidental, se practicaba de manera similar la siembra de hierbas aromáticas entre las verduras. La ajedrea y la lavanda repelían plagas, mientras que la caléndula y la manzanilla atraían polinizadores. En los huertos, a menudo se cultivaba col rizada rodeada de cebollas y ajos, lo que se suponía que disuadía a las moscas de la col. También sabemos que los jardineros medievales usaban las llamadas plantas acompañantes para dar sombra. Por ejemplo, los frijoles altos creaban un microclima para las lechugas de bajo crecimiento. El movimiento moderno de permacultura enfatiza precisamente esta diversidad. Bancales mixtos con plantas perennes y anuales, el uso de malas hierbas como alimento y medicina, y la minimización de residuos. Nuestros antepasados hacían lo mismo. En un herbario medieval encontramos consejos para dejar crecer ortigas y llantén en los bordes del jardín, porque proporcionan alimento a las abejas y pueden usarse como medicina. En este video, descubrirán que la diversidad no era solo estética, creaba un ecosistema resiliente y aseguraba la cosecha incluso si fallaba un cultivo. Los jardines aparecen no solo en crónicas y manuales, sino también en la literatura y el arte medievales. Los manuscritos iluminados, como el Tratado de Salud Taquinum Sanitatis, muestran a cultivadores trabajando en jardines,
mujeres recogiendo lechugas u hombres regando tomates en bancales rectangulares elevados. Una de las miniaturas muestra un jardín rodeado por un muro, en el que los bancales están dispuestos en círculo y en medio se sienta una pareja de amantes. Una imagen que conecta comida, amor y fertilidad. En las novelas de caballerías, los jardines del amor sirven como escenario para la cortesía cortés. En textos espirituales, el Hortus Conclusus es una imagen de la Virgen María. Esta huella cultural demuestra que los jardines se percibían como un microcosmos del mundo, en el que se nace y se muere, y que el conocimiento de la jardinería se consideraba parte de la educación. El libro Le Ménagier de París no es solo un libro de cocina y un manual doméstico, es también una ventana a la mente de una burguesa del siglo XIV. Además de instrucciones detalladas para la siembra y el riego, contiene poemas e historias en las que el jardín figura como lugar de reuniones familiares y educación de los hijos. En baladas francesas e inglesas aparece el motivo del jardinero, cuyo conocimiento de las hierbas simboliza la sabiduría y la atracción erótica. Estas obras de arte atestiguan que los jardines productivos no eran solo una necesidad económica, también eran un espacio para la imaginación y la identidad cultural. En el entorno monástico, el jardín también tenía un fuerte significado espiritual. El Hortus Conclusus, el jardín cerrado, servía no solo para el cultivo, sino también para la contemplación y la oración. El simbolismo era de múltiples capas. Los 4 caminos en el atrio se referían a los evangelios y los 4 ríos del paraíso. La rosa simbolizaba a la Virgen María y el lirio la pureza. En este espacio verde, los monjes rezaban, aprendían sobre plantas medicinales y sentían cómo la vegetación reflejaba el orden divino. Según Hildegarda de Bingen, la fusión del hombre con el verdor, viriditas, restaura la salud espiritual y corporal, y es un don de Dios. El Hortus Conclusus era también una metáfora del corazón humano, cerrado, pero lleno de vida oculta. En las canciones medievales, el jardín aparece como un lugar de encuentro entre Cristo y el alma, o como el espacio de la novia antes de la boda. Esta espiritualización del jardín influyó también en el diseño. Los cenadores y bancos se colocaban para proporcionar espacio para la meditación. Las fuentes simbolizaban el agua viva de la gracia, y por todas partes crecían flores con significados teológicos. En un momento, revelaremos que estos niveles simbólicos se entrelazaban con las necesidades prácticas. Por ejemplo, la fuente no era solo un símbolo, sino también una fuente real de agua para el jardín. El jardín era también un lugar donde se forjaban las relaciones sociales. Las mujeres a menudo estaban a cargo de los huertos domésticos. Según Le Ménagier de París, debían encargarse del riego regular, el trenzado de cercas y la recolección de hierbas. Los niños participaban en la recolección de frutas y semillas, lo que servía como una lección práctica de botánica. En muchas comunidades rurales, los jardines eran compartidos. Los vecinos intercambiaban plántulas, semillas y experiencias, difundiendo así nuevas variedades y conocimientos. Los monjes compartían sus excedentes con los pobres y a menudo cultivaban jardines para hospitales y hospicios. El aspecto social también se manifestaba en la organización gremial. Los jardineros en las ciudades se agrupaban en gremios y los aprendices pasaban por varios años de formación. Los jardines urbanos junto a las casas de los artesanos eran más pequeños, pero se utilizaban intensivamente. A menudo contenían también una bodega y un taller para la fabricación de ungüentos herbales. En este video descubrirán que el conocimiento de la jardinería se percibía como un valioso know-how que se transmitía de generación en generación y aseguraba a la familia sustento y reconocimiento social. Por idílicos que puedan parecer los jardines medievales, no podemos olvidar el marco legal que los rodeaba. El noble tenía derecho a pescar y cazar en su señorío. El campesino que entraba en el bosque o estanque sin permiso se arriesgaba a un castigo. Los palomares y estanques requerían una licencia, y su propiedad era un privilegio de la clase alta. En algunas regiones, incluso se establecía el tamaño máximo del jardín para evitar la acumulación de tierra en manos de una sola familia. Las comunas urbanas regulaban el ancho de los caminos, la altura de las cercas y el uso del agua de los pozos comunes. Estas normas debían proteger las relaciones vecinales
y asegurar un acceso justo a los recursos. Por otro lado, las regulaciones legales podían fomentar la innovación. Por ejemplo, la regulación que impedía la construcción de molinos ilegales obligó a los señores a invertir en instalaciones más grandes y eficientes, que luego podían compartir con los vecinos pagando una tasa. Así, la tecnología se difundía y aumentaba la productividad. En este video, descubrirán que los jardines medievales no eran islas aisladas. Eran parte de un complejo sistema de relaciones económicas, tradiciones y restricciones legales que moldeaban la vida cotidiana. Si nos imaginamos a un jardinero medieval común, se nos revela un día rutinario pero variado. El día comenzaba antes del amanecer. Los monjes, después de la oración matutina, se dirigían a los jardines con la pala y la azada al hombro. Campesinos y burgueses hacían lo mismo, a menudo cantando para que el trabajo pasara más rápido. La primera tarea era revisar los bancales, arrancar malas hierbas, enderezar las cercas y ajustar las celosías. Luego se cosechaban las verduras de la mañana, lechuga, espinacas, hierbas, para que no se marchitaran. En los manuscritos vemos a mujeres sosteniendo jarras de barro, pleurés, y regando plántulas. Este trabajo requería paciencia. El agua debía penetrar hasta las raíces y no debía debilitar las frágiles plantas. Después del trabajo matutino, seguía la recolección de hierbas para la farmacia. Las monjas cortaban lavanda y salvia, las ataban en manojos y las secaban a la sombra. Los campesinos recogían alcarabea, cilantro e hinojo para sazonar las gachas de invierno. Luego se procedía a escardar. Con la azada se removía la tierra entre las hileras para mejorar la aireación y permitir que la humedad penetrara más profundamente. En el sistema de rotación trienal también se preparaban los campos para la siembra. Se araba, rastrillaba y sembraba, todo a mano o con la ayuda de caballos. El arado pesado mencionado anteriormente se usaba en los grandes campos, pero en los jardines se trabajaba a mano. Al mediodía, los jardineros descansaban bajo un árbol o en un cenador. Los monjes recitaban el salterio, los campesinos discutían sobre el clima. Por la tarde, se continuaba con el riego. Las semillas sembradas por la mañana debían permanecer húmedas. Le Ménager de París advierte que regar en el calor más intenso es inapropiado, porque las gotas de agua pueden actuar como lentes y quemar las hojas. Por eso, por la noche se volvía a salir con las jarras, intentando reponer la humedad perdida. Mientras tanto, se dedicaban a podar árboles y arbustos. Especialistas con cuchillos de injertar establecían nuevos portainjertos, injertando manzanos y vides. El día del jardinero terminaba con los últimos rayos de sol. Antes de la oración de la tarde, se daba una última vuelta al terreno. Se revisaban las cercas para que no entraran cerdos o liebres. Las verduras recolectadas se llevaban a la cocina, las hierbas a la despensa. Las herramientas se limpiaban y guardaban en la caseta del jardín, porque el hierro era valioso y el óxido podía dañarlo. Esta rutina diaria subraya que la jardinería era físicamente exigente, pero al mismo tiempo estaba ritmada por la oración, la tradición popular y la vida familiar. En un momento, revelaremos cómo estas experiencias se capitalizaron en siglos posteriores y cómo los jardines medievales influyeron en la botánica renacentista y moderna. Las plantas no eran solo una fuente de alimento. Los jardines eran una expresión de estatus social. Los palomares y estanques, que proporcionaban carne y fertilizante, eran construcciones privilegiadas. Su construcción requería el consentimiento del señor y eran un signo de estatus legal nobiliario. El número de estanques en un monasterio o señorío atestiguaba la riqueza. En algunos casos, había 6 o más. Las rosas plantadas, especialmente las raras variedades blancas, servían como símbolos heráldicos de las familias, lo que demuestra cuán importante era el jardín para la identidad de la aristocracia. Muchas instituciones utilizaban los jardines como fuente de ingresos. El derecho feudal de banalité, banalidades, permitía a los señores cobrar tasas por moler grano en sus molinos, hornear pan en sus hornos o prensar uvas en sus lagares. El equipamiento tecnológico, como un molino de agua, no era solo una comodidad, sino también una herramienta de control social. El monopolio sobre el procesamiento de los cultivos daba a los señores poder sobre la producción, y una parte del rendimiento del cultivo
terminaba en sus arcas. El cultivo requería habilidades y conocimientos. Monjes y campesinos usaban herramientas hechas a mano: palas, azadas, rastrillos, podaderas y tijeras. Para mover el compost y la cosecha, les ayudaban carretillas. El riego se aseguraba con jarras de barro. Herramientas especiales como cuchillos de injertar y plantadores, divers, se usaban para la propagación de plantas y requerían destreza, lo que indica que una parte de los monjes estaba altamente especializada. Los jardineros aprendían como aprendices. Existían reglas gremiales que establecían precisamente lo que debían aprender durante los 7 años de aprendizaje. En periodos posteriores, de estos conocimientos, se desarrolló el oficio de la arquitectura de jardines y la fruticultura. Los jardines también constituían un espacio para experimentos e intercambio de conocimientos. Cistercienses y benedictinos transcribieron escritos antiguos y ellos mismos escribieron manuales agronómicos. El escrito más famoso es Liber Ruralium Commodorum, Ruralia Commoda, de Pietro de Crescenzi, de finales del siglo XIII. El autor describe en él un jardín real ideal de 20 acres, rodeado por un alto muro, con secciones para hierbas, rosas, árboles frutales y céspedes. Recomienda que en el jardín fluya agua limpia de manantial hacia una fuente. Al mismo tiempo, da consejos curiosos: poner semillas de rábano y lechuga en una bola de estiércol de cabra para que germinen mejor, o que los pepinos temen a los truenos. Estas recetas muestran cuán experimental y observacional era la agronomía medieval. El éxito del sistema de rotación trienal y del arado pesado tuvo amplias consecuencias sociales. Áreas con suelo arcilloso pesado, que antes yacían en barbecho, de repente pudieron cultivarse. Esto llevó a un crecimiento de la producción agrícola, a la expansión de la población y al surgimiento de ciudades. La prosperidad se trasladó del Mediterráneo al norte de Europa, y con ella creció el poder de las familias nobles y las repúblicas urbanas. Sin embargo, las desigualdades persistían. Los campesinos seguían dependiendo del molino del señor y debían entregar partes de la cosecha, a pesar de que era precisamente su trabajo el que estaba detrás de los altos rendimientos. La historia de los jardines medievales nos recuerda así que la productividad y el poder están siempre interconectados. Los jardines de la Edad Media se adaptaban al clima. En las regiones más frías se construían muros de frutas, que acumulaban calor y protegían del viento. Estos muros podían aumentar la temperatura a sus pies en varios grados y permitir el cultivo de especies más sensibles. En los muros se guiaban árboles frutales mediante el método de espaldera, espaliers. Los árboles se podaban y guiaban en forma plana, ahorrando espacio y aumentando la exposición al sol. También se desarrollaron los llamados marcos fríos, cold frames, estructuras de madera cubiertas con vidrio o pergamino que protegían las plántulas de las heladas. Estas cubiertas se convirtieron en las precursoras de los invernaderos. Los marcos calientes, hotbeds, con estiércol en fermentación eran otro truco. Fuentes históricas describen que se construían marcos de madera sobre un montón de estiércol de caballo y dentro se cultivaban melones o pepinos. El calor generado durante la descomposición de la materia orgánica mantenía el aire circundante cálido durante varias semanas y permitía obtener una cosecha temprana. En algunos monasterios se experimentaba con campanas de cristal, cloches, que protegían plantas individuales del frío y las plagas. Estas innovaciones demuestran que los jardineros eran ingeniosos y sabían cómo utilizar los recursos naturales para aumentar los rendimientos. El mundo árabe trajo a Europa no solo frutos exóticos, sino también técnicas de maquinaria. La saquilla, un mecanismo de rueda de madera accionado por un animal o una corriente de agua, podía elevar el agua de un río a un canal. Se dice que en el río Guadalquivir, en el siglo XIII, funcionaban más de 5.000 de estas norias, que abastecían jardines y huertos en los alrededores de Córdoba. Las bombas de viento, descritas por Abul-Jair, usaban la fuerza del viento para bombear agua de los pozos. Estas tecnologías se adaptaron en el sur de Europa y probablemente inspiraron los posteriores molinos de viento europeos. En el norte de Europa, con menos sol, se innovaba de otra manera. Los cistercienses perfeccionaron los molinos de agua, cuya fuerza se utilizaba no solo para moler grano, sino también para accionar sierras,
martillos, pilones y bombas. Los textos indican que estos monjes desarrollaban nuevos métodos de riego e importaron arroz, caña de azúcar y cítricos. Los molinos también permitían regular el flujo de agua hacia los estanques y controlar el nivel, lo cual era clave para la cría de peces y la conservación de la pureza del agua. Hay que recordar que la Europa medieval atravesaba cambios climáticos. Entre los siglos X y XIII prevaleció un clima relativamente cálido, conocido como el período cálido medieval. Gracias a él, se extendieron los viñedos incluso hacia el norte y permitió cultivar plantas amantes del calor. Por el contrario, después del siglo XIV llega un ligero enfriamiento, que llevó a la creación de muros de frutas y otras medidas microclimáticas. Los jardineros tenían que reaccionar a las condiciones cambiantes. Algunos plantaban árboles en rincones protegidos, otros establecían semilleros y usaban materiales de cobertura. El ingenio de los jardineros medievales se convirtió en la base para el desarrollo de los jardines renacentistas y de la temprana edad moderna. A medida que se difundieron nuevos materiales durante los siglos XV y XVI, los marcos calientes comenzaron a transformarse en los primeros invernaderos. Los marcos de madera fueron reemplazados por construcciones de ladrillo y en las paredes se insertaban ventanas. En el campo holandés y francés aparecieron las orangeries, edificios con calefacción en los que se cultivaban cítricos y plantas exóticas durante todo el año. Esta tendencia se basaba en los experimentos medievales con estiércol. Otra rama de desarrollo fueron los muros de frutas. En el siglo XVI se extendieron en los Países Bajos y el norte de Francia los fruit walls, muros orientados al sur que absorbían el calor solar y protegían del viento. Algunos estaban equipados con fragmentos de vidrio, lo que aumentaba la temperatura en varios grados y permitía cultivar melocotones y albaricoques en climas fríos. Un siglo después, se les añadieron estructuras metálicas con postigos deslizantes, que fueron los precursores de los invernaderos modernos. Testimonios del siglo XVI indican que el famoso naturalista Conrad Gessner describió un muro solar que atrapa los rayos del sol y por la noche emite calor. Estas innovaciones se basaban directamente en los conocimientos medievales sobre microclima y demuestran que la continuidad del pensamiento jardinero trascendió las épocas. Los jardines renacentistas en Italia y Francia, aunque ponían énfasis en la simetría, los parterres y la decoración escultórica, se basaban en técnicas medievales. Los bancales elevados, la disposición en cuadrados y el uso de hierbas no se perdieron. Solo se complementaron con patrones geométricos y juegos de agua. En las universidades se empezaron a fundar jardines botánicos, donde se cultivaban plantas medicinales para el estudio de la medicina y la farmacia. Estos jardines, por ejemplo, en Padua o Leiden, seguían el modelo de los Physic Gardens monásticos y ampliaban sus colecciones con especies exóticas del Nuevo Mundo. En este video descubrirán que los jardines medievales influyeron incluso en el movimiento ecológico moderno. Los principios de abonado orgánico, rotación de cultivos y diversidad se aplican ahora de nuevo en jardines comunitarios y proyectos de permacultura. Aunque hoy usamos tecnologías modernas, la historia nos recuerda que la sostenibilidad se apoya en una tradición milenaria de observación y respeto a la naturaleza. Los jardines del pasado no son solo una pieza de museo, son un legado vivo que podemos seguir desarrollando. ¿En qué destacaban entonces los jardines medievales? En la conexión de una profunda observación de la naturaleza, el trabajo duro, la innovación y el simbolismo. Los jardines eran parte de la vida espiritual y material. El hermano monástico arrancaba las malas hierbas sabiendo que con ello no solo ayudaba a las plantas, sino que también purificaba su alma. El noble paseaba bajo el césped de los turf seats y admiraba las rosas, mientras que en un rincón del jardín, bajo un marco caliente, germinaba un pepino exótico. El éxito de estos jardines residía en la combinación de abonado orgánico, rotación de cultivos, riego ingenioso y protección contra malas hierbas y plagas. Bancales elevados, canales de agua, palomares y estanques creaban pequeños ecosistemas que proporcionaban alimento durante todo el año. El carácter sostenible de la agricultura medieval es una lección para hoy. En una época en que el mundo busca caminos hacia una gestión regenerativa,
podemos inspirarnos en las prácticas de los jardines monásticos, el énfasis en la diversidad de cultivos, el reciclaje de nutrientes, compost y abono orgánico, y el uso de fuentes locales de agua. Los agrónomos medievales probaban cultivos según las fases de la luna y el clima, lo que hoy corresponde a la jardinería fenológica. Aprendían de los textos y de la propia experiencia, y sabían que el éxito siempre es incierto y dependiente del clima. En este video descubrirán que, aunque la tecnología ha cambiado, los principios básicos siguen siendo válidos. Respeto por el suelo, determinación y creatividad. Al final, es necesario agradecer a aquellos que registraron y transmitieron estos conocimientos. Si Pietro de Crescenzi no hubiera escrito su Ruralia Comoda, no tendríamos una visión única de los jardines del siglo XIII. Si los agrónomos árabes no hubieran descrito las saquias y los melones, quizás todavía no comeríamos cítricos en Europa. Aún hoy, los jardines medievales nos inspiran a reflexionar sobre cómo aprovechar cada pedazo de tierra y devolver a nuestros jardines la diversidad, la belleza y la sostenibilidad. Gracias por su atención, y les recuerdo que si esta narración les ha gustado, apóyenme con un me gusta y compartiéndolo, para que la sabiduría de nuestros antepasados llegue a más personas. Si han llegado hasta aquí, gracias por pasar tiempo conmigo en el pasado. Confío en que la narración les haya ampliado horizontes y que quizás miren un simple trozo de pan o un seto vivo con otros ojos. Su apoyo es mi motivación. Si les ha gustado este video, les agradeceré que le den me gusta y lo compartan con otros que puedan inspirarse en la sabiduría de nuestros antepasados. Juntos, podemos revivir los trucos olvidados para la supervivencia y tal vez cambiar un poco el mundo.